Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este nuevo amanecer que tú nos brindas para poder acercarnos al trono de la gracia, experimentar tu perfecto amor. Gracias porque renueva nuestras fuerzas. Gracias porque tomas de lo de Cristo, Espíritu Santo, y nos lo revelas. Gracias por permitirnos tener un encuentro con Dios y su palabra en esta mañana. Te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En este tiempo quiero invitarles para que reflexionemos sobre proclamando a Cristo para la madurez en Cristo. La madurez espiritual es una de las bendiciones celestiales que es nuestra en Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos se desarrollen en esta bendición de la madurez. La carta a los Colosenses en el capítulo número 1 y el verso 28 nos recuerdan: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito en este momento que el Padre tiene para con cada uno de nosotros, y propósito que se cumple a través de el Evangelio de mi Señor Jesús. La palabra perfecto en el diccionario describe al organismo o individuo o aún a las cosas que reúnen el más alto nivel posible de excelencia, es decir, de calidad, en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. Así es como el Señor nos quiere a nosotros. El Señor nos quiere perfectos. Y cada día el propósito es que avancemos hacia esa perfección, y como veremos más adelante, para poder entender más esta palabra y sus diferentes sinónimos. A medida que entonces el pueblo de Dios es edificado, la meta, como nos dice Efesios 4 del 13 a 15, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos sigue diciendo, para que ya no seamos niños. El niño tiene que madurar y dejará de ser niño. Y cuando ya no seamos niños, sino que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es en el, a través, llegamos a la madurez, a través del crecimiento que nos da Cristo como nuestra cabeza. Mi Señor Jesús entonces es nuestra norma de madurez espiritual. Él es el molde, modelo y ejemplo para nosotros. El Señor quiere que maduremos a la semejanza del carácter de mi Señor Jesús. Para que los santos entonces maduren en Cristo, se requiere la proclamación de Cristo. Como dice entonces Colosenses 1:28, a quien anunciamos a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa es la labor que tenemos nosotros como hijos y siervos: proclamar, anunciar a mi Señor Jesús. La verdad sobre el Señor Jesucristo es el mensaje que hace madurar al pueblo de Dios. Porque como dijo el Señor Jesucristo, porque es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de mi Señor Jesús. Necesitamos entonces entender esa palabra que nos va a llevar a la madurez. Necesitamos que Cristo sea predicado en cada corazón. Les recuerdo los sinónimos entonces de la palabra predicar o anunciar o enseñar o divulgar. Declarar también es otro de los sinónimos de esta palabra, el anunciar. Jesucristo debe ser entonces enseñado, Jesucristo debe ser proclamado en cada uno de nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos saber quién es el Señor, lo que Él ha hecho y lo que quiere hacer en nuestras vidas para poder confiar en Él
como nuestra fuente, como recuerda Efesios 4:13, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. Necesitamos de acercarnos cada día a la fuente. Él es la fuente para que nosotros lleguemos entonces a la madurez. Las escrituras abundan con muchas revelaciones hermosas de tales verdades sobre mi Señor Jesús. Y nos recuerda Juan, por ejemplo, 1:34, hablando de estas verdades. Nos recuerda que Él es el Hijo de Dios, el divino. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nos recuerda el apóstol Juan entonces en su evangelio. Él es el Hijo del hombre, Emmanuel, Dios viniendo como hombre, como lo recuerda Mateo 8:20. El Señor Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nido, mas el Hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y se lo estaba diciendo a un fariseo que le decía: te seguiré. Es fácil para muchos seguramente decir te seguiré, como en este caso este fariseo, pero el Señor le estaba recordando en ese momento que seguir al Señor implica un compromiso e implica muchas veces privaciones. De la misma forma, en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 23, hablando de esas verdades de quién es mi Señor Jesús, entonces nos recuerda: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí entonces mi Señor Jesús era Dios con nosotros. De la misma forma, el Evangelio de Juan 1:29 también nos recuerda quién es Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, el que llevó, sin haber pecado, llevó todas nuestras iniquidades y le trataron como un pecador y murió como un criminal en la cruz, rodeado de ladrones, sin un juicio justo, pero como dice su palabra, lo hizo por amor a nosotros. Este Jesús es nuestro mediador, que nos trae ese nuevo pacto de gracia, como dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el pacto que el Señor renueva sobre mejores promesas y sobre la preciosa sangre de mi Señor Jesús, ya no sobre la sangre de los toros, los machos cabríos y de todos esos animales que se sacrificaban. Ahora es sobre un solo sacrificio, la sangre de mi Señor Jesús. Y de la misma forma, Apocalipsis 22:13 también nos recuerda: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es entonces quien suministra todo lo que necesitamos de principio a fin. E igualmente, Colosenses 3:11 también nos dice que Él es, mi Señor Jesucristo, es el todo y en todos. Entonces, son estas verdades sobre mi Señor Jesús las que tenemos que tener en cuenta y que nos deben llevar entonces a la madurez. Amado Señor Jesús, anhelo madurar y madurar a tu semejanza. Hay mucho, Señor, en mi vida que es inmaduro, Señor, y tengo que reconocerlo delante de ti. En mi vida hay mucha inmadurez y hay mucho de carnal, Señor. Y quiero decirte, Padre, tengo hambre de ver quién eres y todo lo que quieres hacer en y a través de mi vida. Por favor, mi Señor, revélate a mí a través de tu palabra, para que pueda conocerte mejor y ser conformado a tu imagen. Te le ruego en tu santo nombre, mi amado Señor Jesús. Gracias te damos. En Cristo Jesús.